Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, si saben que Él es justo, reconozcan que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y saben que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Palabra de Dios. Al Salmo vamos a contestar: los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria del Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria del Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoriad, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria del Señor. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclamar al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria del Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. La primera lectura, ustedes la escucharon, tomada de la primera carta del apóstol San Juan, donde se nos habla de permanecer en el Señor. Dice: el que peca no permanece en Dios, no pertenece a Dios. Ustedes recuerdan que todo el tiempo de Adviento fue tiempo de preparación, y en esa preparación se nos invitaba a una conversión profunda. Es decir, a limpiar nuestras vidas, a sacar todo lo que en nosotros no hablaba de Dios. E hicimos ese proceso, hubo actos penitenciales, todo un proceso que tenía como propósito el que nosotros ordenáramos nuestras vidas precisamente para celebrar de manera gozosa la venida del Señor. Y lo celebramos como acontecimiento que ya sucedió en la historia. Es decir, Jesús se encarnó a través del vientre de la Virgen María, nació, se hizo hombre, y ese nacimiento nosotros lo celebramos el 25 de diciembre. Nos preparamos para eso, para esa gran celebración, pero noten que en estos textos que acabamos de escuchar, que todavía pertenecen al tiempo de Navidad, se nos invita a permanecer en estado de limpieza, de purificación. Cristo ha venido, Cristo mora en medio de nosotros. Y es necesario que para que permanezcamos en Él, en esa comunión con Él, mantengamos el corazón limpio.
Es decir, un corazón libre de pecado, libre del pecado. Dice, todo el que permanece en él no peca, dice el apóstol San Juan, que el pecado nos aparta de él. Perdemos inmediatamente la gracia. Ya no nos contamos entre los que permanecen en él automáticamente. Y en el Santo Evangelio del mismo San Juan escuchamos esta expresión. Dice, al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, estaba hablando de Juan el Bautista, exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes recuerdan que cuando presentamos la hostia a los sacerdotes, decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos referimos a Jesucristo, al Señor, el que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, es sumamente importante que entendamos que en el comienzo del año debemos esperar siempre esta invitación a limpiar el corazón. Si usted va a comenzar un año, debe comenzarlo bien, comenzarlo con un corazón limpio, con un corazón lleno de la gracia de Dios. Eso es lo que se espera de cada uno de nosotros, que limpiemos el corazón, que purifiquemos nuestra alma para que podamos tener un año verdaderamente lleno de Dios en nuestras vidas. Y debemos también aprovechar este tiempo para seguir profundizando sobre el misterio del pecado también. Cómo el pecado nos aparta de Dios. Ir descubriendo qué es lo que hay en nuestra vida que durante años probablemente lo he estado haciendo, que todavía no me he enterado que es pecado, para descubrir que es pecado y comenzar a trabajarlo. Porque hay personas que permanecen en una estructura de pecado por ignorancia. En cuanto profundizan en esta realidad, cuando comienzan a enterarse de las manifestaciones del pecado, de lo que es el pecado en sí, se da un verdadero proceso de arrepentimiento, de dolor. Por eso que han hecho durante años y que no sabían, era un pecado o eran pecados que se estaban cometiendo. Y es importante esto, es una exhortación que les hago, porque una de las debilidades hoy de la iglesia, precisamente de los fieles en su gran mayoría, es que ignoran, por la falta de evangelización, cuáles son verdaderamente los pecados. Y en un proceso más profundo de conciencia de Dios y de pecado, llega un momento en que el Espíritu Santo te indica que actos que parecen muy normales, muy humanos, muy aceptables por la sociedad, de hecho son pecados. Son pecados porque nos apartan de la gracia de Dios. Como por ejemplo, que usted en un momento determinado decida ir a visitar a una familia y no sea voluntad de Dios que usted vaya a visitar a esa familia. Porque usted en el corazón, usted como hombre o mujer de Dios sabe que el Espíritu Santo te está diciendo no lo haga. Y usted desobedece, usted incurrió en un pecado. Porque hubo un acto de desobediencia a la voluntad de Dios. Y usted fue a ese lugar y probablemente quedó contaminado con muchos elementos que pudieran estar ahí presentes en ese hogar, que te iban a afectar en tu manera de pensar. Y tú regresar a tu casa con un enfoque diferente de la realidad, precisamente porque bastó que fueras a esa casa y te contaminaras en los sentidos. Algunos dirán, pero padre, eso no es una exageración. Para las personas del mundo es una exageración, pero para nosotros los que ya llevamos un tiempo caminando en esto, sabemos que es una realidad que está ahí. Hay cosas que se realizan ordinariamente en la vida, que en algún momento se constituyen en un pecado para nosotros. Y hay otras cosas que el mundo las juzga como pecados, pero que en realidad tú sientes por el Espíritu Santo que no estás ofendiendo a Dios con eso. Es por ello que hay que profundizar en el misterio del pecado. Usted no puede quedarse aquí en la periferia, en la superficie. Hay que entrar hacia adentro para conocerlo. Hay que estudiar la doctrina de la iglesia. Hay que leer el catecismo. Hay que leer todos esos libros que profundizan sobre el catecismo. Si usted quiere tener un buen año, un año en el que se pueda acercar más a Dios, limpiando obviamente más el corazón, usted necesita hacer todo esto que yo estoy diciendo. Sumergirse en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios leída y acompañada también con la lectura del catecismo y de estos libros que profundizan, para que usted no cometa errores y no haga interpretaciones personales. No lea lo que usted quiere leer, sino que usted capte el sentido que Dios ha puesto en cada una de sus expresiones, el sentido que está ahí en su palabra. Sabemos que hay personas que están buscando siempre lo que quieren encontrar y encuentran eso que están buscando, porque manipulan las expresiones, manipulan los textos para que esos textos digan lo que ellos quieren escuchar. También cometen un pecado con eso porque están haciendo una interpretación muy personal. Es por ello que necesitamos el discernimiento de la iglesia, que a través de catecismo
mismo podamos captar la verdadera interpretación que se debe hacer de esos textos para que no incurramos en errores que a la larga entonces pesen en nuestras vidas. Esto es importante que lo consideremos y es importante que le apliquemos seriedad a todo esto. Que no transcurran los días sin que nos propongamos ser santos, porque ese es el llamado fundamental, es a la santidad. Usted puede ser un padre de familia, madre de familia, usted puede ser hijo, usted puede ser religiosa, usted puede ser sacerdote. Esto varía, eso depende mucho de las circunstancias, depende del llamado muy particular de Dios. Pero hay un llamado que es para todos los que llegan al conocimiento de Dios y es el llamado a la santidad. Nadie duda eso. Todos estamos llamados a ser santos y en el día a día, a ser santos. Y esa santidad se alcanza en el permanecer en Dios, llenarnos de Él, que Él abunde en todo nuestro ser, en todo nuestro corazón, y ese ha de ser nuestro objetivo fundamental. Si soy sacerdote, bien, pudiera no ser santo, pudiera esto no ser de importancia para mí, es decir, la santidad, y quisiera un sacerdote muy ordinario. Claro, no que soy un santo, pero yo como sacerdote debo proponerme llegar a ser santo, caminar para eso. Usted como padre de familia, como madre de familia, como hijo, como hija, como novio, como novia, debe procurar vivir la santidad ahí, en el día a día, que consiste fundamentalmente, como lo han descrito, como lo han definido muchos grandes hombres y mujeres de la iglesia, en estar llenos de Dios. Abrir las puertas para que Dios se te manifieste y habite en ti como Él quiera hacerlo. Porque Él te conoce, Él es el que te eligió, te llamó a la existencia y tiene un proyecto, un plan contigo. Y para que ese plan se realice, es preciso abrir las puertas y rendirnos a Él para que se mueva con libertad. Si caes, si se te complica la vida en algún momento también en todo este proceso, ahí está Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos acudir a Él para limpiar nuestro corazón y tener cuidado de no confiarnos mucho, de no tentar a Dios, que podemos estar muy creídos por ahí de que yo puedo confesarme cuando yo quiera, porque hay muchos sacerdotes. Yo me dé libertad para pecar, para hacer lo que yo quiero hacer, porque me puedo confesar luego y limpiar el corazón. Si usted piensa así, está cometiendo un pecado gravísimo, muy grave. Porque usted está posponiendo a Dios y respetando a Dios por creer que usted puede confesarse cuando usted quiera y ya. Las puertas se te pueden cerrar. Aunque hay muchos sacerdotes por ahí, las puertas se te pueden cerrar. Ya la actitud es un pecado gravísimo. Y luego lo que se desprende como consecuencia, que se te puede complicar la vida a un grado que aunque existan cientos de sacerdotes muy cerca de ti geográficamente hablando, tú nunca des con uno de ellos, como sucede con muchas personas, que se pasan tiempo queriendo hacer algo y no pueden hacerlo porque el maligno se encarga de cerrarles las puertas. Porque abrieron las puertas para eso. Dieron libertad, le dieron autoridad al mal y el mal obrando en ti te cierra puertas de tal manera que aunque quieres llegar hasta el sacerdote, nunca puedes. Te dicen que está ahí el sacerdote fulano, cuando llegas no está. Porque está haciendo un trabajo, salió para una pastoral y nunca puedes dar con uno de estos sacerdotes, como ha pasado con muchas personas. No entiendo, Padre, he procurado tanto confesarme y todas las puertas están cerradas. Entonces hay que cuidar de que el mal no tenga autoridad sobre nosotros como consecuencia de estas actitudes de soberbia que se manifiestan en cada uno de nosotros. Darle tiempo, yo lo puedo hacer después. No, Señor, no le dé espacio al mal en su vida. Procure permanecer en Cristo Jesús, que es el centro de tu vida, el tesoro por excelencia. Él sea lo más importante para ti. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres, ni tus bienes, en todo el sentido de la palabra. Prefiero dinero, casa, carro, ni tu profesión, nada en el mundo puede estar ocupando el lugar de Dios. Él tiene que ser lo más importante en tu vida. He escuchado muchos argumentos queriendo algunas personas justificarse. Esposas que dicen, bueno, porque yo hablé con el padre fulano de tal y me dijo que yo no tenía por qué estar metido en la iglesia, que tenía que ocuparme de mi esposo. Y con ese pretexto han abandonado la iglesia, ya no se están nutriendo. Y se va a perder ella y se va a perder el esposo. Porque si la fuente de alimentación de esa familia era ella, ya como que las posibilidades de que la familia como tal llegue a la iglesia se están cerrando. Y solo por consejos, que tengo que decirlo también con responsabilidad, de sacerdotes,
que no han tenido una conversión profunda y están aconsejando mal a muchos fieles. Y digo esto no tanto por los sacerdotes, por los fieles. Cuando ustedes escuchen eso, ahí mismo díganle: Padre, usted se equivocó. Dios es lo primero. Claro, usted no va a exagerar. Usted no va a hacer de su iglesia su casa. Por lo menos allá en la parroquia mía no lo van a hacer, porque yo me encargo de sacarle y de mandarlo para la casa. Váyase a su casa, a su familia, a ocuparse de su familia, porque esto no es un momento que hay personas que le están huyendo a la realidad familiar y vienen y se ocultan, se refugian en el templo. Y usted pasa por ahí a las 8 de la mañana y están frente al sagrario. A las 9 y están dando vueltas por ahí. A las 10 y están frente al sagrario. Y no tienen oficios en su casa. Sí los tienen. Lo que pasa es que le están huyendo a la realidad del hogar por los problemas y las dificultades. Y a estas personas hay que enviarlas. Pero hay casos que me he enterado, yo conozco personas que no le dedican gran tiempo a la iglesia y que fueron mal aconsejadas en ese sentido. Usted ocúpese de su matrimonio, que es lo primero. Si usted no se ocupa del Señor, su matrimonio ya está perdido. Eso es lo primero que debo decir. Porque la única razón para usted tolerar todas las dificultades y complicaciones, enfrentarlas, que se presentan en un matrimonio, es con el corazón lleno de Dios. Óigame, porque con todos los incentivos en contra que nos ofrece la sociedad hoy, solo la gracia de Dios nos puede ayudar, les puede ayudar en eso. Solo la gracia de Dios. Por lo tanto, no se dejen engañar, no se dejen confundir. Ustedes tienen que meterse entre ceja y ceja, que lo más importante en la vida es Dios. Si en este año, en el comienzo de este año, usted reconoce eso, que ni siquiera es para compararlo, ya lo he dicho en otras ocasiones, a Dios no se le compara con nada, pero para los que no están crecidos, los que están apenas comenzando en este camino, hay que hablar en esos términos, como si estuviéramos comparando a Dios respecto a realidades de nuestras vidas. A Dios no se le compara con nada en realidad, Él es incomparable y su primer lugar es su primer lugar, nadie debe quitárselo jamás. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Recordarán aquel texto donde dice: aquel que ame más a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa, a sus hijos e incluso a sí mismo, más que a mí, no es digno de mí. Recordarán también a María, a Marta y a María, cuando Jesús estuvo en la casa de Lázaro, en la casa de ellos, de Lázaro, Marta y María. Cómo Marta se quejó porque María, desde que Jesús entró, se tiró a los pies para escucharlo. Y cuando Marta se quejó, Jesús la bochornó diciendo: Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas, una sola es necesaria. María escogió la parte mejor y no le será quitada. Y algunos dicen: debemos ser Martas y María. O sea, Martas y Marías, quiero decir, como que debemos tener las dos actitudes. Sí, es verdad, pero hay que ser un poco más María que Marta. Alguien tenía que ocuparse de los oficios. Y en ese texto, para aquellos que pudieran estar cuestionando en su mente, lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿cuántas veces Jesús estaba visitando por semana la casa de Lázaro? Es un acontecimiento extraordinario. Esta era la primera vez que Jesús visitaba indiscutiblemente la casa de Marta y de María. Y no era para que Marta siguiera en los oficios preocupada por eso. Era para que le pidiera a una vecina: cocínanos hoy. Cocínale para todo, porque hoy tenemos al maestro ahí. Y yo no me puedo dedicar a la cocina porque tengo que escucharlo. Esto yo no debo perdérmelo. Y si tuviéramos los tiempos modernos, mandaríamos a pedir la comida a un sitio por ahí. Un delivery venga y la traiga mientras nosotros estamos escuchando a Jesús. Pero es importante esto, porque ese lugar de que Jesús no es negociable, no es negociable. Ahí en el texto, cuando uno interpreta ese texto, aún tendemos a hacer esa comparación que se convierte también pecaminosa, en cuanto que usted está comparando a Dios con los seres humanos y con la realidad de esta vida. No se puede comparar la fuente de todo. No se puede comparar la razón de nuestra existencia con lo que Él mismo ha creado. Nos podemos comparar entre nosotros y podemos comparar cosas en este mundo en cuanto que debemos jerarquizarlas en el orden de la importancia, pero nunca a Dios, porque Él es la razón de todo y eso no se negocia jamás. No lo olviden. Dios es lo más importante. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera: todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Que Cristo sea lo más importante en cada uno de nosotros. Así sea.